Te damos la bienvenida a tu programa Me Gustaría Saber, donde respondemos preguntas de la Biblia y preguntas de carácter espiritual que nuestros televidentes nos envían a través de la dirección electrónica tv@suntv.org, tv@suntv.org. Estamos listos para comenzar este programa. Tenemos con nosotros a el pastor Esteban Bor y vamos a pedirle a él que pueda comenzar con una palabra de oración. Pastor, adelante. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio ahora abrir tu palabra para conseguir respuestas a las preguntas que han sido enviadas. Pedimos que ilumines nuestras mentes para poder contestar estas preguntas con sabiduría. Bendice también a aquellas personas que están viendo este programa, que sea una bendición para su vida espiritual. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Bor. Vamos, sin más preámbulos, con la primera pregunta. Esta pregunta viene desde Bolivia. La escribe Josías Sandoval. Y dice, tengo una duda respecto a la versión Reina Valera, que según tengo informado, existe una edición donde muchos mencionan que se trata de la versión de nosotros los adventistas del séptimo día, Reina Valera 1990. Quería consultar si los jóvenes que se están acercando a la palabra de Dios mediante su llamado que genera hambre espiritual deben leer esta versión para poder comprender mejor o deben leer la versión internacional y coloca entre paréntesis Reina Valera 1960 y con un signo de interrogación, haciendo referencia a que si pueden mirar otra versión. Entonces, hablemos un poco de esto, Pastor Bor. ¿Qué podemos decir si es que tenemos alguna versión adventista del séptimo día que podamos ofrecer a nuestros jóvenes o a la hermandad en general? En realidad no creo que tengamos una versión específicamente adventista. Hay diferentes variedades de Reina Valera. Hay la de 1909, que es la antigua, 1960, la del 77, la del 90, la del 95, la del año 2000. Todas son variaciones de la Reina Valera que han hecho sociedades bíblicas, esas diferentes versiones de la Reina Valera. Todas son de la tradición Reina Valera, pero a veces traducen de una forma un poquito diferente, modernizando el lenguaje, etc. Aún la versión King James, New King James en inglés, de la Universidad de Andrews, en realidad no es una traducción adventista, es la versión King James, Nuevo King James, pero con notas explicativas al pie de página. Pero no es una versión netamente la traducción en sí adventista. Sí, yo tengo conmigo, precisamente para ilustrar eso, Pastor, esta es la versión de la Universidad de Andrews en español y esta versión es la Reina Valera de 1995. Pero esa versión es realizada y revisada por Sociedades Bíblicas Unidas. Solamente que aquí tenemos todos los pies de página. Eso lo escribieron teólogos adventistas. Pero la versión no es una versión adventista. Y así sucede con las demás. Quizás es bueno aclarar que hay diferentes sociedades bíblicas en el mundo. Un buen número de ellas se agrupa bajo el nombre Sociedades Bíblicas Unidas. Pero son diferentes sociedades bíblicas y cada una de ellas puede en algún momento tomar la determinación de hacer una traducción de la Biblia. Por ejemplo, hay una traducción que se ha hecho común entre los adventistas, que es la traducción 2000 Reina Valera, que la hizo Sociedades Bíblicas Emmanuel, pero es lo mismo, lo único que nosotros hicimos fue ponerle al final los estudios de la fe de Jesús. Entonces, esto para decir que no tenemos una Biblia en particular que sea adventista del séptimo día. Sí. Ahora, hay algunas versiones Reina Valera que algunos versículos cuadran mejor con el concepto de teología adventista. No significa que los adventistas influyeron en esa traducción específicamente. Un ejemplo de eso es Hechos, el capítulo 2, donde el Señor Jesucristo está diciendo proféticamente 1000 años antes que ocurra, no dejarás mi alma en el infierno. Así dice la versión antigua. Pero en algunas traducciones, Reina Valera de las más contemporáneas dice, no me dejarás a mí en el sepulcro. Correcto.
que es una traducción que cuadra mejor con la teología adventista y es igual a una Reina Valera, pero una Reina Valera que ha sido revisada. Así que en realidad no hay una versión técnicamente adventista en el sentido de que los adventistas la tradujeron, Ujú. sino que hay esa versión a la cual fueron añadidas notas al pie de página. Otro ejemplo de una Biblia que no es adventista es la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es la King James, pero ellos ponen un montón de notas al pie de página Sí, futuristas sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, el rapto, todo eso. Le ponen esas notas explicativas allí en la misma Biblia que no son parte de la traducción, sino que son explicaciones según el concepto de ellos de los diferentes textos. perfecto. Y como para hablar un poquitito o ampliar un poco el concepto y poder entenderlo, yo hice un cuadro con algunas versiones para que la gente entienda que cuando se hace una revisión, lo que se intenta es poner en lenguaje contemporáneo las mismas palabras que quizás algunas de esas ya entraron en desuso por el Sí. pasar del tiempo y entonces se pone en un lenguaje más contemporáneo. Voy a poner quizás algunos ejemplos. La Reina Valera del 60 en el Salmo 23.1, que es muy conocido por todos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la Reina Valera de 1990 y la del 95 dicen: el Señor es mi pastor. Ajá. Ahora, es lo mismo, ¿no? Sí. Jehová, el Señor, pero establecer estas diferencias nos permite saber que finalmente lo que se busca es poner la Biblia en un lenguaje más claro. Miren por lo menos Filipenses 4:13, que dice la versión normal del 60: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a mirar la del 90, dice: todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Es lo mismo. Es exactamente En lo mismo. realidad. Y también sucede lo mismo con algunas versiones, digamos, que no son de la tradición de King James. En inglés hay muchas más traducciones que lo que hay en español. Está la New International Version, está la New English Bible, está American Standard Bible, montones de Biblias. Cada una tiene su traducción específica. Lo que yo hago cuando estudio es que yo leo todas las versiones. Entonces, teniendo todas las versiones delante de mí, habiendo leído todas, entonces yo tengo un concepto mejor de lo que significa el versículo. Y esa es una manera correcta para estudiar la Biblia cuando se quiere preparar un sermón, por ejemplo, que se puedan estudiar esas versiones. Y usted nos da pie para decir lo siguiente, pastor. A la pregunta que la persona que nos escribe hace: ¿qué versión podemos recomendar a nuestros jóvenes? Yo puedo decirle: no, cualquiera de las versiones que existen hoy en día disponibles es recomendable, porque desde cualquiera de esas versiones nosotros podemos sostener nuestras verdades distintivas, nuestras creencias fundamentales. Sí. No sé si está de acuerdo conmigo, pastor. Sí, sí, estoy de acuerdo, aunque hay un punto que hay que recalcar y es que hay tres diferentes clases de traducciones. Sí, correcto. Hay una traducción lo más literal posible. O sea, le llaman palabra por Sí, palabra. hay una traducción más dinámica donde se capta el concepto, pero se le acomoda el idioma. También se llama traducción pensamiento por pensamiento. Y luego hay traducciones vivientes o paráfrasis, a donde el traductor le está insertando interpretaciones al texto. Esas no serían muy buenas para doctrina, sino tal vez para comprender un poco mejor el contexto que uno está estudiando. Es preferible una traducción literal, o una traducción dinámica, pero no un paráfrasis, porque el paráfrasis, el traductor le está insertando ideas al texto. Sí, y ya que hablamos de la traducción palabra por palabra o la traducción más literal, la recomendación en el español sería las traducciones Reina Valera, que es palabra por palabra, y la versión de las Américas. Esas dos versiones son versiones palabra por palabra. En el inglés tendríamos la King James. ¿Y qué otra, Sí. pastor? Que traduce muy ceñida al original. La King James es bastante literal. Ujú. Y la versión New King James lo que hace es modernizar algunas expresiones, moderniza la sintaxis, porque el King James es lenguaje inglés de los 1600. Así que hay muchas palabras cuyo significado ha cambiado, cuyo significado es arcaico y por lo tanto uno tiene que
conseguir una versión más moderna para poder ver qué significa el texto. Muy bien, así que podemos decir en conclusión para nuestro amigo y hermano Josías que no tenemos una versión netamente de la Iglesia Adventista, y pienso que a la hora de la verdad eso es mejor, porque podemos con versiones de traducción palabra por palabra o más ceñidas al original poder defender nuestras creencias. Tal vez podría mencionar un asunto Sí, más. Posiblemente muchos conocen el nombre John MacArthur. sí. Es un erudito muy capaz, muy bien versado en la Biblia. Él tiene su propia Biblia, la John MacArthur Study Bible, pero él no tradujo eso. Es una traducción, no sé si es King James o si es New King James, pero lleva su nombre porque tiene un montón de notas explicativas del texto. Le puso la nota de Entonces, estudio. sí, hay que tener cuidado de no pensar que las notas son parte del texto. Ahí está el problema, porque las notas son interpretaciones del texto, no son parte del texto bíblico. Hay que tener esa cautela. Y las notas no son inspiradas, Correcto, mientras que el texto bíblico lo es. Lo mismo que usted acaba de explicar sucede con esta versión Andrews. Las notas que están aquí son nuestros teólogos adventistas quienes las pusieron, pero la traducción es Reina Valera de 1995. Las notas son explicativas, no son inspiradas, pero el texto sagrado es el inspirado. ¿Ok? correcto. Pienso que ya con eso estamos bien con esa pregunta y vamos a entrar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, en línea similar a esta, nos la hacen también, nos la hace Víctor Llerena. Y Víctor Llerena dice, bueno, en Primera de Juan 5, 7 y 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tengo entendido que la parte que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. La verdad es que he buscado el texto en las versiones de la Biblia que tengo a mi alcance y no existe, salvo en la Reina Valera. Lo mismo sucede con Mateo 12:21, con Juan 5:4, entre otros. Entonces me gustaría saber si este tipo de agregados existe en la versión Reina Valera, ¿no resulta cuestionable su confiabilidad? Aquí nos está hablando se cuestiona un poco la versión Reina Valera porque aparecen estos textos que en esta versión, pero que en un grupo de manuscritos no aparece. Así que, Pastor Bor, ¿cómo podemos responderle a Víctor? Bueno, hay que mencionar que hay dos grupos de manuscritos que se usan para hacer traducciones. Un grupo se llama el Textus Receptus, es decir, el texto recibido. Es el que usó Erasmo para hacer su traducción. Es el que tenían los valdenses. Ah, y luego está el texto occidental, los manuscritos del occidente, que son, ya estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no hay mucha controversia. Los masoretas hicieron un muy buen trabajo con el Antiguo Testamento. No hay tantas variantes del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento hay miles y miles de manuscritos. Los manuscritos de Occidente son como, por ejemplo, el Vaticano, Sinaítico, Alejandrino, y las traducciones se basan en uno u otro de ese grupo de manuscritos. La versión Reina Valera se basa en los manuscritos occidentales, es decir, los manuscritos Sinaítico, Vaticano y Alejandrino. Vaticano y Alejandrino, ¿verdad? Em, la versión de 1909 depende bastante sobre los manuscritos que usó Erasmo. Entonces, las variaciones dependen es del grupo de manuscritos que se usaron para hacer la traducción. En los manuscritos de Alejandrino, Vaticano y Sinaítico no aparecen estos textos y por esa razón la mayoría de las versiones modernas excluyen estos textos que se mencionan aquí.
porque están usando otro grupo de manuscritos diferente al grupo de manuscritos que usó Erasmo. Dicho sea de paso, la Vulgata también depende de los manuscritos que usó Jerónimo en el siglo IV. Así que hay que tomar en cuenta el grupo de manuscritos que se usan para hacer la traducción. Sí, y quizás recordar que cuando Casiodoro Reina comienza la traducción o termina su traducción en el año 1569, él toma el grupo de manuscritos de Occidente, que son sinaítico, vaticano y alejandrino. Y luego, cuando se hace la revisión de esa traducción de Casiodoro de Reina, la hace precisamente Cipriano de Valera, por eso se llama versión Reina Valera. Él la hace en el 1602 y siguió con lo mismo, o sea, siguió basado en los mismos manuscritos. Ahora, eso para decir que esa es la razón por la que aparecen estos textos. Pero entonces la pregunta que nos hacen es, ¿será confiable entonces seguir con la Reina Valera o no seguir con la Reina Valera? ¿Cómo respondemos a eso? Ok, es una excelente pregunta y tal vez puedo dar un ejemplo Ujú. para que sea más práctico. Hay un texto que en todas las versiones modernas aparece diferente que lo que aparece en la Reina Valera antigua. Apocalipsis 22 y el versículo 14, como ejemplo. Dice allí en ese texto, y estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, Sí. que se basa sobre los manuscritos más modernos del tipo occidental. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Pues las versiones antiguas dicen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que puedan entrar por las puertas a la ciudad. Entonces la pregunta clave es, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Lavan sus vestiduras o guardan sus mandamientos? No es un asunto de vida o muerte, porque cuando un texto hay diferente traducción, hay otros textos que aclaran, donde no hay duda en cuanto a cuál es la correcta traducción. Em, el hecho es que en el libro de Apocalipsis se usan ambas expresiones en otras partes. Se usa la expresión lavan sus vestiduras Ujú. y se usa la expresión guardan sus mandamientos, donde no hay ningún asunto de manuscritos, donde todas las versiones, la antigua y las modernas, traducen igual. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 y el versículo 17, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Está hablando de la última generación. Y en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 14, hablando también de la última generación, dice en el versículo 14, yo le dije, tú lo sabes, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y Ujú. las han blanqueado en la sangre del El Cordero. mismo grupo. Entonces, no debemos pelear sobre, bueno, significa guardar los mandamientos, significa lavar sus vestiduras, sino que el libro de Apocalipsis mismo nos dice que ambas traducciones no son contradictorias, sino que son complementarias. Ese es un ejemplo. Ahora, en cuanto a Primera de Juan, el texto donde habla de los tres, no tenemos que depender de ese texto para comprobar que hay tres personas en la deidad, porque hay otras partes en el Nuevo Testamento donde dice que hay tres, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en el bautismo de Jesús. Hay abundancia de textos que, aunque no tuviéramos este texto, no hay ningún problema, porque hay muchos otros textos que dicen que hay tres personas en la deidad. Tal vez puedo decir que yo creo que la razón por la cual en Apocalipsis 22:14 hay esa variación entre lavan sus vestiduras y guardan sus mandamientos es porque en el idioma griego son muy similares. Lavan sus vestiduras, estás tolás autón, y guardan sus mandamientos, estás en tolás autón. Entonces, seguro un copista estaba copiando y por algún motivo escribió stolás en vez de entolás o viceversa, porque se parecen mucho.
La hermana White tiene una cita muy interesante, Mensajes Selectos, tomo 1, página 19, que quiero leer. ¿La tienes ahí? No la tengo. Quiero leerla. Ella escribe, algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Todo esto es probable, dice ella. No, no posible, dice. Todo esto es probable. Y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, al menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Palabras sabias, ella reconoce que puede haber un problema de transmisión, de copista. Inclusive puede ser que el traductor añadió algo, pero el resto de la Biblia corrige lo que dice específicamente la forma en que se tradujo ese texto. El hecho de que hayan algunos pequeños errores no hace que perdamos confiabilidad en la Escritura. Por otro lado, esa es la razón por la que se recomienda a los estudiosos de la Biblia que no miren una sola versión de la Escritura, sino que cuando se sientan a estudiar, se sienten a estudiar con varias versiones. Correcto. Para poder confrontar la una con la otra y entonces no caer en el error de mirar solo una versión y confiar en esa, o de ser demasiado literal en la comprensión de palabras cuando lo que tenemos es una traducción. Por eso me pareció muy bien el ejemplo que usted nos pone del griego y de la similitud que hay entre una expresión a otra, pero cuando el traductor toma el texto, o mejor, cuando el copista pudo haber cometido el error y el traductor toma el texto, pues fácilmente se puede caer en una equivocación. Pero en ningún momento eso puede quitar la confiabilidad, porque el hecho de que estos textos no están, no está eliminando una creencia fundamental, no está eliminando una doctrina. Todo lo contrario, podemos sustentar las doctrinas y las creencias a lo largo de todo el texto bíblico. Y quiero reiterar un punto muy importante, y es que la mayor controversia en cuanto a las traducciones tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto han ayudado muchísimo para ayudar a ver que los masoretas tradujeron correctamente el Antiguo Testamento. Hay pequeñas variantes, pero el mayor problema es que del Nuevo Testamento tenemos miles y miles de manuscritos y tienen variaciones. Entonces, los que hacen crítica textual, ellos tienen que mirar esos miles de manuscritos y decidir, comparándolos, cuál hubiera sido el original, porque no tenemos los autógrafos. No tenemos los libros que fueron escritos por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, ni por Mateo. Tenemos copias de copias de copias de copias. Entonces hay que comparar todas las copias y entonces se puede llegar a una conclusión sobre cuál es la traducción correcta. Sí, además de ese texto de Primera de Juan, pues nosotros tenemos otros textos de los cuales nos habla la persona que nos escribe, Mateo 17:21, Juan 5:4, incluso la parte final de Marcos 16, del versículo 9 al 20, no aparece también en ese conjunto de manuscritos más antiguos. Pero eso nos deja, ya con la explicación que está dada, está completamente claro que debemos estudiar con mucho cuidado cada una de las partes. Y seguir avanzando en el conocimiento también de estos manuscritos. Ustedes pueden buscar en internet acerca de Códice Sinaítico, de Códice Vaticano y avanzar en ello. Así que podríamos terminar y resumir diciendo que sí, que la Biblia, la palabra de Dios es confiable y que debemos guiarnos en ella y que recomendamos que estudiemos con varios tipos de versiones. No olviden enviar sus preguntas a nuestra dirección electrónica tv@suntv.org, tv@suntv.org. Y si aquí no conocemos las respuestas, pues investigaremos. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en Me Gustaría Saber. Dios te bendiga.